Como su nombre lo indica, la Orangerie fue construida en los jardines de las Tullerías en 1852 para albergar los naranjos del Palacio Real. Este último fue incendiado por los insurgentes de la Comuna y luego definitivamente demolido en 1883. Utilizada con diversos fines, en 1921 la Orangerie pasó por la Administración de Bellas Artes y fue transformada en un anexo del Museo del Luxemburgo. En aquellos años, Claude Monet, que estaba pintando la serie de las ninfeas, decidió donar esta obra al museo y se ocupó personalmente de su disposición en el edificio. 4 décadas más tarde, cuando la Orangerie se hizo poseedora de la colección de arte contemporáneo de Paul Guillaume y de su viuda Dominica Walter, se hicieron necesarias obras de ampliación. La colección era tan vasta que el arquitecto Olivier Lahalle debió proyectar la construcción de una nueva planta entre 1960 y 1965. Las modificaciones incorporadas perjudicaron en parte a las ninfeas, privadas de luz natural y del vestíbulo de entrada. Además, imposibilitaban la organización de las famosas exposiciones temporarias que aseguraban al museo un flujo constante de visitantes. Entre 2000 y 2006, el director Pierre Georgel dio luz verde a una nueva campaña de reestructuración. Las últimas obras devolvieron su identidad al museo. En efecto, además de ampliar el espacio y posibilitar nuevamente la organización de exposiciones temporarias, también permitieron reubicar la obra de Monet en su contexto original y exaltar la identidad histórica y estética de la colección Walter Guillaume. Demos un paseo por los jardines de las Tullerías, dejando detrás de nosotros el gigantesco Museo del Louvre. En este oasis de vegetación delimitado por avenidas de tránsito intenso, turistas y autóctonos se encuentran con un mismo objetivo: escapar un momento del caos de la ciudad. Sentados alrededor de las grandes fuentes o a la sombra de añosos castaños mirando hacia los Campos Elíseos, se ve a lo lejos el Arco de Triunfo. Si los enardecidos partidarios de la Comuna no hubieran incendiado el Palacio de las Tullerías en mayo de 1871, este sitio sería hoy bien diferente. La reina Catalina de Médici había hecho demoler las fábricas de tejas que ocupaban este predio para construir en 1559 una residencia que le recordara la arquitectura de su ciudad natal, Florencia. Pero el imponente tamaño de este edificio ilustraba de manera demasiado autoritaria el poder real como para sobrevivir a las revueltas populares. Cuando uno se pasea despreocupadamente por el parque, rodeado de esculturas de artistas célebres, la riqueza cultural acumulada por la capital a lo largo de los siglos se ofrece a nosotros. Hasta que, oculta en un ángulo de los jardines, la Orangerie, realizada enteramente en vidrio y cemento, viene a recordarnos la bohemia parisina de los comienzos del siglo XX. En aquella época pululaban artistas e intelectuales en la ciudad y emergían movimientos como el impresionismo, el cubismo, el surrealismo y el simbolismo. Solo resta descubrir algunos de sus más bellos frutos muy cerca de las avenidas elegantes y los históricos cafés. Desde el pequeño vestíbulo circular que acoge a los visitantes, a los cuales se les ha pedido guardar silencio, se ingresa en la primera de las salas ovoides diseñadas por Monet para albergar sus ninfeas. Según cómo nos desplacemos en la sala, nos atrapa una nueva sensación, como si nos sumergiéramos en una fuente repleta de agua y de colores. Al aproximarnos a las grandes telas, distinguimos miles de pinceladas interactuando unas con otras para formar un conjunto armonioso. El observador se siente envuelto por los colores, impresionado por la luz de la puesta del sol, fascinado por la calma de este mundo. El sol poniente otorga nuevos matices a la superficie del agua. Las ninfeas se confunden, todo se mezcla en una explosión de colores encendidos por el sol. La parte central de la obra está literalmente inundada por los tonos amarillos y rosados de sus rayos. A los colores tradicionales de la puesta del sol se suma el verde de las briznas de hierba que crecen en la orilla y los colores vivos de las ninfeas. Manchas azules nos recuerdan la presencia del agua. A los costados, las tonalidades oscuras dominan y hacen resaltar el amarillo oro de la parte central de la tela. Las pinceladas, que parecen realizadas al azar, se encuentran, se oponen, se mezclan y se refuerzan unas a otras, de modo que crean una riqueza cromática que captura irresistiblemente la mirada.
Ensombrecida por el follaje de los árboles, el agua del estanque se viste de reflejos azul oscuro y manchas verdes. Ahí donde pasa la luz, se entreven manchas de un azul más claro y esparcidas ninfeas azules, blancas y rosas. Una serie de trazos verticales y vibrantes animan la superficie del estanque que de otro modo estaría inmóvil. En el medio, los colores son más intensos y se aclaran hacia los bordes de la tela. Variaciones de azul y violeta se suceden interactuando unas con otras. Los numerosos grupos de ninfeas redondas, blancas, amarillas y rosadas enriquecen la bicromía del agua espejada. El espectador penetra en esta masa de colores vivos y cambiantes sin personajes ni ningún otro elemento exterior. Estamos literalmente absortos por esta tela inmensa, como un todo sin fin, retomando las palabras del mismo Monet. Sentados en medio de la sala, nos tomamos todo el tiempo para explorar estas telas que parecen constituir un todo infinito. La mirada recorre libremente los casi 50 metros que ocupan los cuadros. La luz natural entra por el techo, filtrada y tamizada. Los sauces, las orillas, las ninfeas que nuestro ojo percibe a algunos metros de distancia no son cuando se los mira más de cerca, sino una continuidad de pinceladas aparentemente fortuitas y discordantes. Tanto para los troncos de árbol como para las flores, Monet utiliza el blanco, el rosa, el verde y el azul en todos sus matices. Nuestros ojos son los que deben hacer la síntesis de todos los colores. Y así es como nos dejamos amacar suavemente por las ramas del sauce que rozan el agua inmóvil o envolver por la bruma matinal que se forma por encima del estanque. Nubes blancas y ligeras se reflejan distintamente sobre la superficie inmóvil del agua. En la orilla, dos sauces rozan apenas el estanque con sus hojas. Sus ramas enriquecen el agua con una coloración verde. Pequeñas matas de ninfeas bordean la orilla todo a lo largo. Por medio de innumerables y delicadas pinceladas de blanco y de rosa, Monet logra plasmar los cambios del cielo que se reflejan en el agua resplandeciente de luz. Esas manchas vivas contrastan con los colores oscuros proyectados por la sombra de los sauces. Los dos troncos de perfil incierto están reavivados por finos toques de blanco, idénticos a los que ondean la superficie del agua. La obra mide en total más de 12 metros de largo. Con la ausencia de líneas de contorno nítidas y de colores que se funden, Monet evita todo elemento de ruptura posible, atrayéndonos a este espectáculo lacustre. Una serie de columnas lisas marca el espacio de este largo pasillo blanco. La luz natural que entra por el techo permite que este lugar estrecho pueda respirar. Pequeñas telas de Cézanne y Renoir están expuestas sobre sus paredes. La presencia preponderante de Renoir, con no menos de 25 obras, se debe a la predilección de Domenica Guillaume Walter. Ella agrandó la colección a su gusto luego de la muerte de su marido. Contrariamente a Paul, que amaba las deformaciones de los pintores cubistas y la violencia cromática de los fauvistas, Domenica apreciaba a los artistas más clásicos y figurativos. Con un trazo velozmente esbozado, Renoir capta del natural una escena de esparcimiento burgués. Una joven con un vestido de reflejos azulados, ajustado en la espalda con un lazo azul, toca el piano. Una de sus manos está a punto de dar vuelta a la página de la partitura. Parece concentrada, el codo extendido y los labios entreabiertos, pero no oculta su placer. A su lado, otra joven la observa en silencio, acodada al piano. Yuxtaponiendo colores cálidos y fríos, logra congeniar con total armonía los matices, evitando los contrastes demasiado fuertes. Existen 6 versiones de esta pintura. La que el artista consideró definitiva está expuesta en el Museo de Orsay.
El cuerpo luminoso de la protagonista que sale lentamente del río se dibuja sobre el fondo oscuro. Las mejillas ligeramente sonrojadas y la dulce mirada se ayuda apoyando una mano sobre una roca. Este personaje de bañista da cuenta del interés de Renoir por el clasicismo. El cuerpo delicado, el tinte enacarado de la joven y su actitud, la manera como toma su prenda blanca como para cubrirse, recuerdan las púdicas Venus de la antigüedad. Sus movimientos pausados y su belleza radiante comunican un apacible sentimiento de inocencia. Los colores están aplicados rápidamente al punto que la obra parece inconclusa. El decorado indeterminado tiene una consistencia granulosa. En el agua, una serie de pinceladas rápidas y circulares crean un pequeño remolino en torno a las piernas del personaje femenino. Las pinceladas blancas se transforman en bandas de color puro para materializar el río. Al dirigirse hacia la segunda parte del corredor encontramos otro de los artistas favoritos de Domenica Walter. Gran cantidad de las obras de Paul Cézanne aquí conservadas fueron adquiridas por la esposa de Guillaume durante la década de 1950. La suma exorbitante que pagó en un remate para obtener la naturaleza muerta con manzanas y bizcochos fue noticia en la primera plana de todos los diarios. Las obras expuestas permiten recorrer las etapas de la trayectoria de Cézanne. El artista se inspira en un comienzo en la búsqueda impresionista, pero se aleja de sus manchas típicas y colores vivos y vibrantes para llegar al fin al dibujo nítido y a las formas esenciales de sus naturalezas muertas. Una docena de manzanas están puestas sobre un baúl pegado a una pared recubierta de papel pintado. La escena es simple y despojada, pero al mismo tiempo delicada e íntima. La composición está dividida en 3 bandas horizontales casi iguales. Las tonalidades ocres y amarillas que dominan en primer plano contrastan con el verde de la tapa del baúl y con los tonos de rojo, naranja y amarillo de las manzanas. Pinceladas danzantes animan ligeramente el fondo gris sobre el cual emerge apenas un motivo floral. La austeridad de la imagen se contradice con pequeños detalles. Las manzanas, dispuestas al azar, rompen el riguroso orden de la tela, al igual que el plato de borde azul donde están los bizcochos, a la derecha, que, medio fuera de encuadre, parece haber sido abandonado ahí como por azar. Sin olvidar la traba que proyecta su sombra oblicua sobre la madera. Cézanne pinta el retrato de su hijo Paul sobre un lienzo de pequeño formato que hace pensar en una fotografía. El niño, sentado en un sillón oscuro, lleva puesto su uniforme azul de escolar. La punta del respaldo que aparece a la derecha es utilizada por el pintor como contrapunto de la cara y para delimitar el espacio pictórico. El joven Paul tiene una mirada ausente y tranquila. Tiene la boca cerrada, con expresión pensativa, y mira a su padre que lo está pintando. Cézanne aplica los colores con pinceladas amplias y ligeras. Grandes zonas de azul se aproximan al tinte rosado de sus mejillas y uniformiza la gama cromática. La delicadeza de los colores y la expresión tranquila de Paul acentúan la intimidad y la ternura de este retrato. Esta sala conserva un pequeño número de obras significativas de El Aduanero Rousseau, uno de los pintores más apreciados de la vanguardia parisina que Apollinaire en persona había recomendado a Paul Guillaume. Rompiendo con los esquemas tradicionales de la pintura, Rousseau elige un arte primitivo y popular sin tener en cuenta la tercera dimensión. Sus obras, dominadas por colores puros, presentan líneas simples y una atmósfera irreal. Llegado a París en 1906, Modigliani visitó en varias ocasiones el taller de Rousseau fascinado por su singularidad. Retomando las formas elementales y estilizadas de Rousseau, Modigliani agregó esa fuerza de expresión y esa elegancia que capturaron la atención de Paul Guillaume, su primer gran admirador. Un perro negro en primer plano conduce la mirada hacia el grupo compacto de la boda, que parece posar para una foto en el centro de la tela. En medio de estos personajes, también de negro, la novia con su vestido inmaculado se destaca particularmente.
Le da la mano derecha a su marido y tiene un pequeño ramo en la izquierda. Su velo al viento cubre en parte a la anciana que está a su izquierda. Justaponiendo personajes de diferentes generaciones y orígenes, Rousseau pone a los jóvenes esposos y los invitados, vestidos con moderna ropa de calle, a la pareja de viejos padres sentados a los costados y vestidos según su tradición paisana. Los árboles alineados en perspectiva encuadran la escena, reforzando el aspecto fotográfico de la obra. Sin embargo, los personajes parecen estar suspendidos en el aire, dado que sus pies no están realmente posados sobre el pasto, lo cual otorga a este retrato de grupo una atmósfera extraña e irreal, típica de su autor. El adonero Rousseau representa a su amigo Junier y a su familia por medio de trazos simples, de contornos nítidos y desprovistos de sombra. Para demostrar su amistad, el pintor se representa a sí mismo al lado del jefe de familia que tiene las riendas. La señora Junier y sus dos jóvenes sobrinas están sentadas atrás con el perro. El tamaño de cada uno depende más de su importancia que de los criterios objetivos de proporción. Este retrato colectivo está situado en un parque curiosamente desierto, atravesado por una gran avenida donde solo se encuentran dos perros negros. Cada hoja del abundante follaje de los árboles está iluminada por pinceladas de amarillo que, junto con el naranja de las ruedas de la carreta, reavivan el negro profundo del grupo central. Paul Guillaume es un joven y audaz marchand de arte de mucho éxito. Estas son, en todo caso, las cualidades que Modigliani busca destacar en este retrato. Tenemos frente a nosotros, en efecto, a un dandy ambicioso vestido con un elegante traje negro y una corbata de color azul oscuro, que tiene un cigarrillo entre sus dedos enguantados. La cabeza ligeramente inclinada y los labios entreabiertos dejan escapar el humo, mientras nos mira con sus ojos penetrantes. Paul Guillaume fue el primer marchand de arte que se ocupó de las obras de Modigliani. Su nombre escrito en letras mayúsculas dan cuenta del entusiasmo que esta asociación suscitaba en el artista. Abajo, a la izquierda, la inscripción «Novo Pilota» se refiere por su parte al carácter de Guillaume que, cual intrépido piloto automovilístico, hace descubrir el arte moderno y a sus protagonistas, hasta entonces desconocidos para el gran público. Indolentemente sentado en una silla, con el cuerpo distendido en posición de reposo, el joven sostiene su cabeza con el brazo apoyado sobre la mesa. Su otra mano reposa sobre su pierna. Su rostro oval y irregular presenta un tono rosado y sus labios son finos. Sus ojos, medio cerrados, miran apaciblemente el sol. Esta actitud meditativa es una de las preferidas del pintor italiano. Las mangas del saco demasiado cortas, la camisa sin cuello, al igual que las grandes manos robustas, indican que el joven integra la clase obrera. El decorado es sucinto. El marrón y el azul, colores característicos de Modigliani, dividen el fondo en dos bandas verticales que se oponen a las líneas curvas y delicadas de la silueta del joven. Esta pequeña sala de color azul es ideal para albergar las obras íntimas y delicadas de Marie Laurencin. Colores opacos, tintes luminosos y rostros esbozados velozmente dan a sus personajes un aura misteriosa. La gracia de su pincelada no es más que suavidad en sus retratos, que no poseen el clima ambiguo de sus representaciones de ballet. Los cuerpos filiformes y desarticulados de sus bailarinas deben mucho a Picasso. En cambio, el movimiento cubista apreciaba su manera de pintar tan particular. Marie entró en contacto con el matrimonio Guillaume por intermedio del poeta Apollinaire, que la situaba artísticamente entre Picasso y el aduanero Rousseau. Pintó incluso un retrato de Doménica. Mujeres y siervas componen una amalgama compacta de formas ligeras que se mezclan y se superponen.
Las siluetas onduladas de los dos personajes femeninos se integran a las líneas elegantes y espigadas de los animales. Sus cuerpos claros no presentan ninguna sombra. Otro elemento une las siervas a las bailarinas. Sus ojos profundos e impenetrables realizados con dos simples trazos negros. El fondo está compuesto por colores pálidos en armonía con la gama cromática apagada del conjunto de la pintura. Las dos mujeres son parte del cuerpo de bailarinas del ballet Las Siervas de Sergei Diaghilev. De hecho, la tela de la artista parisina sirvió como modelo para la escenografía del espectáculo. El clima enigmático y sensual de la pintura se debe también al tema del ballet, que se trataba de las relaciones eróticas ambiguas entre los protagonistas. Coco Chanel posa en un sillón inmersa en sus pensamientos con la cabeza apoyada sobre la palma de su mano. Su rostro expresa cierta melancolía. Sus cabellos y sus ojos oscuros hacen resaltar su tez delicada y luminosa. Toques de luz animan su rostro, su busto y sus brazos. Un largo echarpe negro rodea su cuello y desciende hasta sus piernas. Un perro plácido descansa hecho un ovillo sobre sus rodillas. Para acompañar esta imagen etérea y soñadora de la célebre diseñadora, Marie Laurencin agrega sobre el fondo una paloma y una pequeña cierva que enriquece la atmósfera casi irreal de este delicado retrato. En esta sala encontramos las obras de uno de los artistas favoritos de Paul Guillaume. En efecto, el coleccionista logró procurarse en total 19 telas de Henri Matisse, 9 de las cuales fueron vendidas por Doménica luego de la muerte de su marido. Las piezas expuestas aquí fueron realizadas por el artista en los años 20 durante su estadía en Niza. Las odaliscas revelan la influencia de los grandes desnudos de Ingres y de Lacroix. El abrazo de Pablo Picasso, realizado en 1903 durante su período azul, presenta referencias evidentes al arte antiguo, pero retomar cánones figurativos clásicos caracterizará sobre todo la producción vanguardista del período de entreguerras. Si bien el título de la obra evoca un momento de intimidad feliz entre dos personas, se percibe al observar este cuadro que el abrazo pintado por Picasso es cualquier cosa salvo un instante de felicidad. Ante una cama deshecha, dos amantes se abrazan silenciosamente, la cabeza de uno apoyada sobre el hombro del otro. El vientre bajo e hinchado de la mujer no nos transmite esa alegría instintiva relacionada con el embarazo. Los cuerpos tienen un tinte pálido. Los colores fríos van del rosa al gris sobre la pared del fondo. La técnica elegida es la del pastel, que permite al pintor obtener colores más pálidos, mates y delicados. El cuadro está dominado por una sensación de angustia y soledad. Picasso está en pleno período azul, impregnado de dolor por la muerte de un amigo muy querido, pero también de la voluntad de representar este mundo hecho de pobreza y de duras pruebas que se desarrolla al margen de la ciudad moderna. Tres mujeres, tres hermanas, posan sentadas obedeciendo a un esquema piramidal. Dos de ellas orientan su mirada hacia nosotros, aunque parecen inmersas en sus pensamientos. La más joven está leyendo con la cabeza inclinada. Los tres rostros, definidos con mucho cuidado, no dejan traslucir ninguna emoción. La posición de las manos indica la relación que las une. La más joven se tiene de la silla de su hermana a la derecha, mientras que la que viste la camisa de flores posa la mano sobre su hombro. La atención del pintor por la reproducción de los peinados, las vestimentas de época y los rostros da cuenta de la atención naturalista manifestada durante esos años. La silla de mimbre blanco constituye el único elemento de carácter espacial. Como si se tratara de una fotografía, el fondo utilizado es neutro y está iluminado por la derecha.
Matisse recreó con una audacia meticulosa un interior oriental donde está recostada su misteriosa odalisca. Un tinte amarillo deslumbrante desciende desde el cielo raso. Las paredes y la cama están recubiertas con géneros de colores muy vivos. La habitación está repleta de llamativos bibelots que saturan la superficie del cuadro. Esta profusión de tonalidades cálidas contrasta con la odalisca recostada en primer plano y vestida con amplios bombachos grises. Pinceladas de gris dibujan también sombras sobre la piel pálida de la modelo semidesnuda. Un trazo negro delimita su cuerpo y marca el contorno de su rostro, de sus ojos, su nariz y su boca. Recostada, los brazos reposan sobre su vientre y dirige al observador una mirada plácida. Su pose horizontal contrasta con la verticalidad de las líneas multicolores de la tapicería. Esta sala nos brinda un ejemplo de la prolífica producción de Picasso, fruto de su búsqueda incesante. En las obras de los años 20 que vemos en esta parte de la sala, la relación con la escultura clásica es evidente, aunque al mismo tiempo el gran artista español vuelve a inspirarse en el cubismo. Dora, otro gran nombre de la colección, también se acerca a la tradición figurativa. Rechazando las abstracciones propuestas por el surrealismo, sus telas se vuelven más concretas y cercanas a la pintura del pasado, de la que retoma los temas y las tipologías estilísticas. A pesar de haber evolucionado mucho durante esos años, Picasso decide retomar sus experimentaciones cubistas. Es así como descompone la base del tamboril y el rostro de la mujer, de la cual representa el cuerpo con un dibujo estilizado y una aplicación de colores planos. La gama cromática es limitada y, salvo por el azul apagado utilizado para el diván, se reduce a matices de marrón, amarillo y rosa claro. La mujer recostada sobre el sofá abajo sostiene su cabeza en una pose que recuerda a las estatuas de la antigua Roma. Un trazo fino sirve para describir los detalles someros de su cuerpo y la pared detrás de ella, medio cubierta de sombra. Para definir los rasgos de la cara, Picasso se contenta con espesar la línea. Diferentes utensilios de cocina están puestos sobre una pequeña mesa de madera. La disposición, en apariencia aleatoria, se revela en realidad como cuidadosamente estudiada por el pintor. Ubica cada objeto a lo largo de dos diagonales imaginarias que se cruzan a nivel de la sartén. La ensaladera, un recipiente y algunos cubiertos de metal completan el resto de la superficie. Ciertos elementos se prolongan más allá del límite de la mesa y rompen, por lo tanto, el equilibrio. El repasador que amenaza a caerse al suelo y el mango de la plancha que casi toca la pared. Todo alrededor, las paredes despojadas, atrae la atención hacia los objetos representados con una precisión fotográfica. La obra, con su armonía de tonos blancos, grises y marrones, está marcada por una atmósfera simple y apacible. Vestida con una elegancia sobria, Domenica posa para Dora en el departamento parisino de este último. La tela había sido encargada al pintor por el marido de la joven mujer, el coleccionista Paul Guillaume, para decorar su domicilio. En el fondo, esbozada pero reconocible, se percibe otra obra de Dora, Arlequín y Pierrot. A su lado, un pesado cortinado rojo oscuro calienta la atmósfera y exalta la luminosa silueta femenina. Para este retrato, Dora elige una gama cromática cálida. Del gran sombrero con reflejos dorados hasta el vestido beige sobre el cual recae una estola de igual color, pasando por los aros de perla y la piel tersa del personaje, el pintor explora todos los matices del beige y el ocre. La refinada distinción de la dama está acentuada por su mirada viva e inteligente. Un reflejo de luz hace brillar sus ojos agrandados por las cejas finamente curvadas. André Dora es el artista más presente en la colección, con un total de 28 telas.
Las obras que suscitaron el interés del coleccionista Paul Guillaume comprenden 10 años de la producción del pintor, durante el período en el cual abandona la violencia fauvista para orientarse hacia los maestros clásicos franceses e italianos. Sus paisajes serenos y sus naturalezas muertas también rinden homenaje a los grandes artistas del pasado, expresión de una paleta límpida y de un pincel naturalista que hará de Dürá a uno de los pintores más apreciados por el público. Un arlequín de tamaño natural está parado sobre una pequeña colina de tierra árida. Tiene en sus manos una guitarra sin cuerdas que apoya sobre su pierna flexionada. Sus ojos fijan un punto situado fuera de la tela. No se lee ninguna expresión en su rostro. Su seriedad contrasta fuertemente con lo que podríamos esperar de un personaje de la comedia del arte, con una máscara por lo general tan alegre. La porción de cielo azul está invadida por espesas nubes blancas. El paisaje detrás de él está despojado y revivado por alguna que otra pincelada de color claro. El dibujo está claramente definido, pero el uso particular del color es el que le otorga vida al cuadro. Las pinceladas de Dürá son como chorros de color agitados que animan esta composición simple. Un camino soleado y desierto recorre la campiña y conduce hacia unas colinas suavemente onduladas. A lo lejos se entrevé un pueblo inmóvil, iluminado por una luz límpida. El cielo claro y sin nubes está representado por pinceladas de sentidos opuestos. Los colores son vivos y luminosos. El pintor los justapone en ligero degradé y los distribuye en pequeños rectángulos de color y de matices diferentes. Cada elemento del paisaje, desde el follaje de los árboles hasta las casas, puede descomponerse en volúmenes geométricos o circulares. Esta manera de construir la imagen recuerda claramente la experiencia cubista. Sobre las paredes de esta sala, los lienzos de Utrillo expresan en silencio el drama personal del pintor, el sufrimiento interior que lo corroe y lo impulsa a buscar refugio en el alcohol. Las representaciones de una París de tarjeta postal, sus calles, sus iglesias, sus casas, todo está impregnado de melancolía. Paredes grises, cielos pesados, edificios deteriorados ilustran su estado de ánimo desesperado. Los cuadros de Chaim Soutine presentan la misma tonalidad dramática, pero a diferencia de las tonalidades pobres de Utrillo, el pintor lituano prefiere los colores potentes y las líneas agitadas. La violencia de las creaciones de Soutine, con sus deformaciones exasperadas, ilustra de manera ejemplar la variedad de gustos del coleccionista Guillaume. La fachada de la Catedral de Notre Dame se yergue majestuosamente, ocupando casi todo el espacio de la pintura. Se pueden visualizar apenas dos pequeñas casas, a la izquierda de la iglesia. El pintor deja de lado todos los detalles figurativos de la fachada, concentrando toda su atención sobre los elementos geométricos que la componen. La roseta en el centro, las ojivas de las puertas y las ventanas, las balaustradas rectangulares a las cuales otorga un interés particular. Esta composición geométrica está dominada por una paleta apagada, grises, ocres y verdes que se mezclan unos a otros. Solo el rojo de la puerta central vuelve cálida a esta armonía de tonos fríos. El hecho de que no haya rastro alguno de la rica decoración esculpida de las puertas, así como la rápida elaboración del cielo, pueden hacer pensar que se trata de una obra inconclusa. Las calles de Montmartre son el tema predilecto de Utrillo. En esta ocasión pinta la casa del compositor Héctor Berlioz, situada en la esquina de dos calles en la parte más antigua de este barrio. Las paredes blancas, recubiertas de espesas capas de pintura más oscura, están delimitadas por un contorno marrón. Las fachadas presentan dos ventanas y una puerta muy pequeña. El perfil ondulante de la calle y el edificio escorado en segundo plano refuerzan la impresión de desasosiego que emana esta pintura. Las pocas hojas de los árboles son el único rastro de vida presente en este desierto blanco.
La atmósfera de incertidumbre y de soledad, reforzada por la utilización de colores pobres y lavados, se debe sin duda a la época en que Utrillo pintó este cuadro, el comienzo de una guerra que le resultaba incomprensible. Es tal vez para evocarla que el pintor agrega la bandera francesa flameando justo al lado de la casa. Una casa blanca en lo alto surge sobre una pendiente escarpada y florida. Su blanqueado está reavivado por manchas compactas de gris y amarillo. En una de sus dos ventanas se advierte a un personaje apenas esbozado. Se puede distinguir una cabeza y manos sobre su silueta oscura. Soutine pinta la hierba con tiras de color densas, mezcla de verde y marrón, salpicadas de pinceladas de amarillo. Un árbol filiforme se encuentra al lado de la casa, a la cual se llega por un sendero que se divide en dos en primer plano. El cielo gris está realizado velozmente, iluminado apenas por tiras blancas situadas cerca del borde de la tela. La deformación típica del estilo de Soutine está menos acentuada que de costumbre. Los temas son claramente reconocibles y si la paleta es colorida, lo es sin que sea un exceso.